Buenos días, bienvenido a este nuevo webinar. Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de Sainet Latinoamérica, y hoy estaremos descubriendo cuál es el impacto e implicaciones del uso de divisas o bolívares en el pago de obligaciones mercantiles, civiles y laborales en Venezuela. Para ello, el abogado Alberto Rodríguez, nuestro director legal, nos va a entregar información relevante respecto a este tema. Recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar todas sus inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, doctor Alberto, podemos iniciar. Buenos días a todos. El tema que vamos a tratar parte de un principio. Alejandro, por favor, pon la primera lámina. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la realidad. Yo vivo, igual que todos nosotros vivimos, una realidad que es que circulan más divisas que bolívares. Aun cuando la que normalmente vemos es dólares, yo me voy a referir a divisas porque los principios que estamos hablando se refieren a la diferencia entre la única unidad monetaria válida en Venezuela, que es el bolívar, y el uso de una divisa, dólares, euros, yenes, rupias de la India, cualquiera. No quiero que caigamos en el tema de que la realidad es lo que está ocurriendo, pero no por eso acaba con la legalidad. Tal como ven en la primera lámina, nuestra Constitución Nacional, máxima ley, establece, su artículo 138, que la unidad monetaria de la República de Venezuela es el bolívar. Eso lo debemos interpretar con que ninguna ley, mientras no se cambiare la Constitución, puede establecer que el uso de otra divisa pueda sustituir al bolívar. Es decir, el bolívar sigue siendo la unidad monetaria de Venezuela. Y la realidad que tenemos del uso común de divisas no sustituye la absoluta legalidad de lo anterior. Repito, no tomemos en cuenta de que si todo lo que hacemos lo hacemos en dólares y lo pagamos en dólares o en cualquier otra divisa y nos dan cambio, inclusive en esa divisa. No es que ello sea ilegal, pero lo que no se puede pretender es que con dólares, con cualquier otra divisa, yo sustituya con esa realidad la verdadera legalidad que es el uso del bolívar. Me voy a referir a un caso muy particular donde se creó esta confusión. Cuando el aumento del cestatique. Es cierto que en la alocución presidencial el presidente dijo que el valor eran $40. Yo lo escuché. Pero aun cuando el presidente lo haya dicho en una cadena nacional, la realidad es que cuando publicaron la Gaceta Oficial, que es lo único que es verdadero y legalmente obligatorio, es decir, los discursos de una autoridad, por muy alta que sea, en este caso el presidente de la República, no sustituyen de ninguna manera lo que aparezca publicado con efectos legales en la Gaceta. En la Gaceta dice 1.000 bolívares. Que diera la casualidad que en el momento en que se dijo 1.000 bolívares, eso a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela era el equivalente a $40 de los Estados Unidos de América, no nos afecta en nada lo que aquí estamos hablando. La única obligación existente en Venezuela para cumplir con el cestaticket es pagar 1.000 bolívares mensuales con las condicionantes a su vez que establece la Gaceta y el decreto en cuestión. Que sí, no habría ninguna ilegalidad en que yo, en vez de 1.000 bolívares, le entregare $40 al trabajador. Pero resulta que esa no es la realidad, no es la legalidad. La legalidad es que yo debo entregar 1.000 bolívares. Si 1.000 bolívares al día que hoy lo estemos haciendo a la tasa de cambio oficial es menos de $40,
ello es absoluta y legalmente irrelevante, porque la única obligación es entregar 1.000 bolívares. Inclusive, si yo lo fuera a entregar en una divisa y esa divisa a la tasa de cambio oficial del Banco Central para el día del pago dijeren que es menos de 40, 38, 35, el monto que sea, si yo entregare esa cantidad de divisas y el trabajador lo aceptare, yo estaría cumpliendo con mi obligación. Pero si el trabajador me dice que se lo tengo que entregar en bolívares, yo tendría que entregarle 1.000 bolívares. Entiendo que al final van a quedar las preguntas. Pasemos a la siguiente lámina. Las obligaciones laborales y las obligaciones mercantiles tienen un tratamiento distinto en este tema del pago de bolívares y divisas. En la ley del trabajo y demás normas legislativas laborales no se contempla para nada las divisas. Todo está pensado y estructurado en la naturaleza del bolívar. Por eso es que hablamos de que el espíritu y naturaleza es el pago en bolívares. El patrono nunca estará obligado al pago de divisas, ya que nuestra legislación establece que aun cuando yo pacte divisas, si yo entrego los bolívares equivalentes a ese monto en divisas, calculados a la tasa oficial de cambio del Banco Central de Venezuela para la fecha del pago, vean que hago el énfasis en la frase, ¿verdad? Es porque así es como debe ser. Tasa oficial de cambio para el día del pago emanada del Banco Central de Venezuela. Es decir, que si yo voy a pagar hoy, es la tasa de cambio que hoy esté publicada por el Banco Central para hacer ese pago. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si por cualquier circunstancia no aparece la tasa de cambio oficial ese día? Pagarías con la del día anterior, porque lo que sí no puedes hacer es dejar de pagar tu obligación en el día que corresponde. Y no es válido pretender escudarte con que el Banco Central no ha puesto la tasa de cambio, que es el único efecto que quedaría pendiente. Si al día siguiente aparece una tasa de cambio superior, tendrías que recalcular y pagar la diferencia. En cuanto a las obligaciones mercantiles, ¿verdad? Hay casos particulares de obligaciones mercantiles que pueden ser pactados en divisas. Los vamos a ver un poco más adelante. Pero ocurre exactamente el mismo efecto. Siempre existirá el derecho de liberar el pago. La expresión liberar el pago, liberar es liberarme de la obligación de pago que tengo. Quizás hicimos estas láminas con un lenguaje absolutamente jurídico y por eso quizás hago las explicaciones. Yo me libero de mi obligación de pago al entregar la cantidad de bolívares equivalentes a ese monto en divisa según la tasa oficial de cambio para el día del pago emanada del Banco Central de Venezuela. Con la, por supuesto, acotación de lo que hice anteriormente, de qué ocurriría en caso de que no hubiera sido publicada la tasa. Siguiente lámina. Existió una ley de delitos cambiarios que prohibía el pago en divisas. Es decir, hubo un momento en que sí fue ley en Venezuela que no se podía hacer pagos en divisas. Siempre ha existido, y no confundirse, con el hecho de que si tú estás ingresando al país y traes más de 10.000 dólares, no es que eso sea ilegal. Lo ilegal es que no lo declares. Si tú traes hasta 10.000 dólares en divisas, el equivalente a 10.000 dólares en divisas, no es bolívares, 10.000 dólares en divisas, la forma que tú llenas para entregar en aduana en el país te pide que respondas a ello. Si tú traes hasta 10.000 dólares, tú no tendrías por qué decir que los traes. Por supuesto, si la autoridad te preguntare que si los traes, tendrías que decir que sí traes los 10.000 dólares. Y es factible que la autoridad te pueda preguntar el origen de esos fondos. Como entendemos que van a tener un origen lícito, seguimos sin ver que haya ningún problema. Por el otro lado, si tú sí vas a entrar al país y traes 10.001 céntimo
no 10.000 un dólar, 10.000 un céntimo más, si estás en la obligación de declararlo en el formulario y la autoridad de aduana podrá pedirte lo mismo, la explicación sobre el origen de esos fondos. No es ilegal traer 100.000 dólares a Venezuela. Lo que es obligatorio es declarar que traes más de 10.000 dólares. Esa ley de delitos cambiarios fue derogada y por lo tanto simplemente dejó de tener todos sus efectos esa ley que prohibía el pago en divisas. Ello ocurrió en función de esa sentencia que ven en la lámina, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 23 de octubre de 2019, y aun cuando es de la Sala de Casación Civil, se debe entender que ya que la Sala Constitucional no ha derogado, perdón, derogado no, se derogan las leyes, no ha emanado otra sentencia que la cambie, aun cuando es civil, sirve para todo tipo de obligaciones en Venezuela, no solamente las civiles. Ahí se estableció que existe la posibilidad de pactar obligaciones en divisa, pero siempre respetando la normativa de la ley del Banco Central de Venezuela, ley del Banco Central de Venezuela que dice que siempre será válido en Venezuela liberarse de una obligación que haya sido pactada en divisa con el pago en bolívares equivalentes según la tasa oficial de cambio para el día del pago emanada del Banco Central de Venezuela. El mismo principio que veníamos hablando. Es decir, que esta sentencia simplemente establece en qué casos se puede pactar obligaciones en divisas, porque no es que todo se puede pactar en obligaciones en divisas, como vamos a ver más adelante, pero siempre hay un principio, esté pactado en cualquier divisa, si yo entrego los bolívares equivalentes a la tasa de cambio para ese día de pago, yo estoy cumpliendo con mi obligación y no se me puede pretender obligar a que yo pague en forma efectiva con las divisas. Siguiente lámina, Alejandro, por favor. Existe la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda, en la cual dice expresamente lo mismo, que se prohíbe pactar el arrendamiento en divisas con las excepciones que establecen los artículos 8 y 9. Esos artículos 8 y 9, los casos particulares a que se refieren son cuando el arrendamiento que se va a realizar es de terrenos urbanos o suburbanos no edificados, de fincas rurales, de fondos de comercio. Fondos de comercio es lo que nosotros llamaríamos el negocio físico, en forma física. La tienda donde se vende pintura, la expresión fondo de comercio viene del Código de Comercio, que es algo muy viejo. El Código de Comercio de nosotros data de 1932 o algo así, aunque tuvo alguna modificación. Y por eso es que usa la expresión fondo de comercio, que era la expresión que se utilizaba antes. Pero les repito, es como el equivalente a decir que fuera una tienda. Los establecimientos de alojamiento turístico, ¿verdad? Que es hoteles, posadas, cualquier cosa donde se cumpla con ello. La expresión profesional se refiere a si van a alquilar una estructura para que funcione alguien que va a estar ejerciendo su profesión, un odontólogo, un médico, un abogado, un economista. También lo que tiene que ver con locales para la enseñanza, ¿verdad? Y por último, la ocupación de una vivienda, habitación o pensión, que sean consecuencia o con ocasión, es decir, esto sí es obligatorio, de una relación laboral o una relación de subordinación existente. Es decir, si yo voy a alquilar algo para un trabajador a mi cargo, sí es válido que se pacte en divisas. Pero aclarado que esto, que tiene que ver solamente con viviendas, después vamos a ver específicamente con actividades de otro tipo. Y fíjense que aun cuando aquí les nombré fondos de comercio, vamos a ver en la siguiente lámina, todavía no, Alejandro, de que en estos casos es posible pactar el arrendamiento en divisa. Pero sigamos a la siguiente lámina, Alejandro. Alejandro. Pero, ajá, perdón, esa es la siguiente lámina. Sí. Ajá, ok. En dichos tipos de arrendamientos
aun cuando la ley decía que no se podían pactar salvo excepciones, a su vez esa ley estableció que se es permitido aplicar la ley de arrendamientos inmobiliarios, que es una ley que aun cuando está derogada, es decir, que no tiene vigencia en su contenido, en esta ley se dijo que para estos casos que hablamos anteriormente, sí se pudiera pactar en divisas. Pero caemos siempre en lo mismo, para que estemos claros, que la posibilidad de liberarse de esa obligación siempre existe en función del pago en bolívares equivalentes según la tasa oficial de cambio para el día del pago. Vamos a la siguiente lámina, Alejandro. Ahora vamos a ver que existe otra ley, acuérdense que era para vivienda, aun cuando está redactada en los términos que ya vieron, y esta sería la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. En este caso, dice que está prohibido pactar el arrendamiento en divisas con las excepciones de su artículo 4, que es, aun cuando es arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, dice que en el caso particular de los inmuebles no destinados al uso comercial, es decir, que habría que hacer una distinción en que estar claros de que cuáles actividades son comerciales y cuáles no. Y aquí aclara que una actividad como una oficina, una industria, unas pensiones, residencias estudiantiles, inmuebles destinados a los alojamientos turísticos de temporadas vacacionales, fincas rurales y terrenos no edificados constituirían estas alternativas de inmuebles no destinados al uso comercial. Estemos claros que lo primero que podríamos pensar es cómo va a ser posible que una finca rural, que es un ente productivo, no se entienda como uso comercial. Efectivamente, no se entiende como uso comercial, es en función de que existen otras leyes venezolanas que definen que esas actividades, aun cuando producen lucro para quien las realiza, mi caso como abogado, la sede de mi oficina, yo no estoy ejerciendo actos de comercio, estoy ejerciendo mi profesión. Y en el acto del caso de las fincas rurales, aun cuando yo ahí produzca leche que la vendo, yo ahí críe animales que los vendo, se entiende que la característica particular de ser una finca rural, el legislador, quienes hicieron estas leyes, establecieron que sí era posible pactar el arrendamiento en divisas. Ok. ¿Aquí termina, Alejandro, o hay otra lámina? Ok. En el caso anterior de las excepciones, tenemos que si permiten aplicar la ley que ya nombramos, que aunque está derogada, es un caso muy particular este venezolano, porque el principio general es que una ley derogada dejó de existir, no existe más, aun cuando físicamente está en una gaceta. Si en una ley posterior se dijo que esa ley está derogada, significaría que ninguna de sus normas está vigente. Más, sin embargo, tal como en el caso anterior que leímos, y para este caso en particular, dice que esa ley de arrendamientos inmobiliarios sí se puede aplicar, ya que a su vez permite pactar en divisas. También, de nuevo, una vez más, caemos en el tema de siempre, que es que cualquier pacto que se haga de realizarlo en divisas, yo me libero de la obligación con el pago en bolívares equivalentes según la tasa oficial de cambio para el día del pago emanada del Banco Central de Venezuela. Y repito una vez más, el tema de que si ese día no está publicada la tasa, pagamos con la tasa del día anterior, y cuando aparezca la tasa compararemos a ver si hay que pagar alguna diferencia. Otro punto importante que quería plantear y que quizás es la parte final de mi intervención para esperar sus preguntas, es el tema de si yo puedo llevar una contabilidad en divisas. Yo entiendo por la ley de impuestos sobre la renta, yo entiendo por las normativas que regulan el CENER, que algo que está expresamente prohibido es llevar una contabilidad paralela. Es decir, si alguien quiere llevar una contabilidad en divisas, con esa contabilidad en divisas no se está liberando de sus obligaciones ante el CENIAT. Alguien me podrá decir, ok, entonces yo voy a llevar la contabilidad en bolívares y voy a llevar la contabilidad en divisas, en dos, llamémoslo, cuadernos separados.
El único pero que yo le pongo a ello es que no sé si el CENIAT podrá malinterpretar que esa expresión de llevar esa otra contabilidad es una contabilidad paralela y por lo tanto tengas el problema con el CENIAT al respecto. En todo caso, el CENIAT se te va a guiar y va a ver si tú estás cumpliendo con tus obligaciones en materia contributiva e impositiva, es con la contabilidad que lleves en bolívares. Último punto, es algo absolutamente seguro y en SAIN no vamos a aceptar el tener problemas con ello, el que se lleve la contabilidad en divisas sin llevar la contabilidad en bolívares. No hay más láminas, ¿verdad, Alejandro? No, esa es la última. Ok, bueno, estaríamos para preguntas, me imagino que será lo que utilizaremos el tiempo que queda. Podemos aclarar sus preguntas. La pueden dejar en el chat o activar el micrófono.